Buenos días, tenemos con nosotros a Óscar Camps, fundador de la ONG Open Arms, dedicada al rescate de personas en el Mediterráneo, al salvamento marítimo. Hace unos días el periódico se embarcó en la última misión del Astral, uno de los barcos de Open Arms. Estuvimos observando cómo hacen su trabajo en el Mediterráneo y un poco cómo funciona la dinámica de estas ONGs dedicadas al salvamento. Queríamos hacerle algunas de esas preguntas que se hacen muchos en la calle, en el bar, en las mesas familiares de Navidad, esas preguntas a veces difíciles, quizá por su crudeza, pero que consideramos preguntas legítimas. Buenos días, Óscar Camps. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Son los barcos de Open Arms el taxi de la migración irregular? Pues evidentemente que no somos los taxis del mar, está muy claro, ¿no? A veces es muy fácil difamar y generar un discurso tóxico o distorsionar la realidad, ¿no? Cuando dicen, a veces oigo, es que van a la costa libia a recoger migrantes, ¿no? Y parece que no es que sean taxis, que sean golondrinas, ¿no? Ferries que van y vienen, ¿no? No, nosotros estamos en aguas internacionales, ¿no? La flota humanitaria navega en aguas internacionales, jamás entra en aguas territoriales de ningún país, ¿no? A no ser que sea para desembarcar. Así es que encontrarlos en medio del mar, en una zona de más de 350.000 kilómetros cuadrados de agua, es muy difícil, ¿no? Sobre todo si no tienes ningún dato, ¿no? A veces hay llamadas y hay avisos de algún mercante, de algún avión, de alguna avioneta o incluso de la Guardia Costera Italiana. Pero si Italia, España, Malta y todos los países de la cuenca mediterránea tienen equipos de guardacostas, de salvamento marítimo, ¿por qué intervienen ustedes? Bueno, una cosa es tenerlos y otra cosa es utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, habían 3 operaciones militares en el 2016, en el 2017 y en el 2018 en el mar Mediterráneo, y ninguna de ellas tenía el encargo del salvamento. O sea, si no tienes ese encargo, no tienes la preparación, ni la equipación, ni los profesionales adecuados para hacerlo, ¿no? Porque como no te lo han encargado... Pues... Pero alguien podría decir que es una decisión soberana, en muchos casos, de los estados, decidir si rescatan o no, y cuando rescatan, ¿no están interfiriendo ustedes en la labor de los estados? No, el problema es que los estados no declaran abiertamente esta posición, porque es ilegal, porque contradice los convenios internacionales a los que están suscritos todos estos estados, ¿no? Y al derecho marítimo internacional. No pueden decir que no van a rescatar, no pueden decir que no van a lanzar al mar sus efectivos, no lo pueden decir. Sencillamente distorsionan la realidad y financian a otros países, a otras milicias, las dotan de barcos y las empoderan de forma ilícita completamente para que hagan ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Italia tenemos a los guardacostas libios que, empoderados por la propia Italia y por la Unión Europea, dotados de embarcaciones por Italia, y no son guardacostas, no dependen de un cuerpo funcional de un Estado, es un Estado fallido Libia, ¿no? Así es que son milicias, son grupos armados en diferentes ciudades a los que se les ha dado un barco a cada uno y se les ha ordenado y financia para que operen en aguas internacionales, y su misión es interceptar pateras, no rescatar, interceptar pateras y deportarlos otra vez a un país en guerra, o sea, contraviniendo evidentemente el derecho marítimo internacional, incluso la Convención de Ginebra, ¿no? Y para que no sepa mal y para que la opinión pública no crea que es ilegal, empoderamos a un Estado, decimos que el gobierno español negocia con el gobierno libio, Europa negocia con el gobierno libio, Italia negocia con el gobierno libio. ¿Y quién es el gobierno libio? El gobierno libio tiene potestad, gobierna sobre todo el territorio. Hay un estamento jurídico en Libia que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos libios y de las personas que quedan atrapadas allí. No. Es un Estado fallido, evidentemente. Entonces, o sea, vemos que hay muchas operaciones que son muy irregulares y que hemos denunciado, ¿no? Pero se podría decir que ustedes hacen lo mismo, también operan en aguas internacionales y luego acuden a puerto a entregar a los inmigrantes, a ponerlos en puerto seguro. Estamos acostumbrados a una serie de palabras que evidentemente son tendenciosas, ¿no? Ya nos llevan a entenderles cosas mal, ¿no? En aguas internacionales no hay migrantes, son aguas internacionales. En aguas internacionales navegan muchísimos barcos y muchísimas personas de muchísimas nacionalidades con muchísimos destinos, sobre todo por esa zona, ¿no? Desde el canal de Suez hasta el estrecho de Gibraltar, pasando por el sur de Sicilia y por el norte de Libia, navegan cada año unos 97.000 barcos mercantes, unos 250 al día, en ambas direcciones, ¿no? Ese es un flujo marítimo muy grande, ¿no? Entonces, evidentemente,
que si allí ocurriera cualquier problema marítimo, cualquier barco que se encuentre en dificultades, no iba a ser la Guardia Costera Líbica la que iba a intervenir, sino iban a intervenir los barcos de las Guardias Costeras Europeas, porque es lo que ocurre y es lo que está ocurriendo siempre, ¿no? Así es que nosotros lo que hacemos es estar en aguas internacionales, igual que los otros barcos, a la espera de que haya algún aviso o que haya algún naufragio o que haya alguna necesidad de protección de vidas en peligro, algún llamado, ¿no? Algún mayday, y entonces nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque ya estás en aguas internacionales, estás dentro del mar y es mucho más rápido intervenir que si estás en tierra, que es donde están los barcos de la Guardia Costera italianos y malteses, y tendrían que desplazarse hasta esta zona, ¿no? Estamos hablando de 250 millas, estamos hablando de más de un día de navegación. Entonces lo importante es estar en el mar. Antes había operaciones, en el 2014 había una operación que se llama Mare Nostrum, era una operación de salvamento, financiada evidentemente por el gobierno italiano, y estuvo varios años operando en el Mediterráneo, hasta que, bueno, tenía un coste elevadísimo de unos 300.000 euros diarios, que financiaba completamente Italia, y creo que era Enrico Letta el fundador de esta operación, y desestimaron porque Europa no quiso financiarla, no quiso responsabilizarse de la frontera sur europea, porque no es una responsabilidad solamente de Italia, sino es la frontera sur europea, y se paró esa operación en el 2014, y a partir de allí, como había una inacción, empezaron a entrar la flota humanitaria, empezó a entrar Médicos Sin Fronteras, empezó MOAS, Sea-Watch, luego nosotros, y siempre todos los barcos humanitarios han estado coordinados por la Guardia Costera Italiana. Siempre hemos estado dirigidos y coordinados en todo momento, y la Guardia Costera Italiana nos daba el target, la posición, nos indicaba el número de personas que llevábamos, si nos cabían más, y nos daba un puerto de desembarco siempre en Italia. Eso fue la tónica general durante los años 16, 2017, hasta marzo de 2018, que hay elecciones en Italia, y cambia el gobierno italiano, entra la Liga Norte y 5 estrellas, y se acaba la coordinación italiana, y a partir de ese momento dejamos de estar coordinados por Italia y pasamos a ser el enemigo público número 1 de Italia. ¿Y quién les avisa ahora de la localización de las embarcaciones en peligro? Bueno, hay diversas maneras de hacerlo. A veces las embarcaciones llevan teléfono satelital, y cuando tienen un problema, o cuando quedan a la deriva, o cuando naufragan, llaman a los servicios de guardia costera, ¿no? Llaman a los servicios de guardia costera, o pueden llamar a cualquier familiar, amigo, o incluso a cualquier ONG, ¿no? Lo que pasa es que si una ONG como por ejemplo Alan Fund, que es una ONG que recibe llamadas de auxilio no solamente en el Mediterráneo, sino en varios flujos migratorios, tiene que dar aviso instantáneo a las autoridades de que ha recibido una llamada, y ese aviso se da general, se da a todas las autoridades, a las libias, aunque no se reconozcan, a las italianas, a las maltesas, a las tunecinas y a los barcos que estén en la zona más próximos, que eso es lo que debería hacer cualquier estado ribereño al recibir una llamada de emergencia, y no hace, contraviniendo el derecho marítimo internacional y el convenio SAR. Durante la última misión en la que participó el periódico, en la que el periódico se embarcó con ustedes, ustedes priorizaron algunos rescates y desdeñaron otros. Yo recuerdo que una barca llamó varias veces, la tripulación dijo, esta barca sabemos, pensamos quién es, hemos escuchado su descripción muchas otras veces, de momento no vamos a ir a ese rescate. ¿Por qué? Porque era un barco de pesca que había encontrado una patera, y ese barco de pesca siempre faena en la misma zona. Esa patera ya está en seguridad, ya está con un barco al lado y puesto en seguridad y avisado a las autoridades. Entonces, si hay otra que esté a la deriva sin que tenga protección de nadie, pues creo que pasa a ser prioridad más importante, ¿no? Aunque todos somos conscientes de que en el mar no hay traficantes, eso es evidente, los traficantes están en tierra, nadie se juega la vida en una de esas embarcaciones, son conscientes de que son muy peligrosas y que tienen muy pocas posibilidades de llegar.
los traficantes están en tierra y colocan a estas personas en una patera, las lanzan al mar, siempre con engaños, ¿no? Y en muchísimas ocasiones ni siquiera llevan la gasolina necesaria para llegar al destino, ¿no? Y quedan parados a la deriva, a merced de la meteorología, a merced de que un barco de esos 97.000 barcos mercantes que pasan al año por allí lo encuentre, o que un barco pesquero, como en este caso, lo pueda encontrar, ¿no? Pero, ¿y las mafias no saben, no lanzan a la gente al mar sabiendo que ustedes están al otro lado y que probablemente van a recogerlos, van a ayudarlos a llegar después a puerto, a destino, en las costas europeas? No, porque los lanzan continuamente. No porque estén los barcos humanitarios, porque hay 250 barcos al día. El barco humanitario es el 251. Hay muchos barcos que intervienen y rescatan y se quedan estacionados allí a la espera de que estas personas sean rescatadas, ¿no? Es su obligación, muchos capitanes lo hacen, otros a veces no, apagan incluso el ICE, que es un sistema de posicionamiento satelital, para que nadie sepa que están en esa zona, ¿no? La única condición que es fija y que queda establecida es el estado del mar. Cuando hay mala mar no salen, porque es la muerte absoluta, instantánea, en minutos, y cuando el mar está plano y la predicción meteorológica está plana, hayan barcos humanitarios o no hayan barcos humanitarios, los echan al mar porque tienen la ventana para hacerlo, ¿no? Y es un momento para hacerlo, ¿no? Hay gente que piensa que ustedes son cómplices de las mafias, incluso cobran de ellas. Es el discurso de Vox, que incluso les ha denunciado en los tribunales acusándoles de asociación con banda criminal, organización criminal. ¿Qué política tienen ustedes hacia las mafias? Nosotros no conocemos a las mafias. Las mafias es muy relativo, ¿no? Cuando estábamos en Lesbos, por ejemplo, llegaban las pateras en un periodo de crisis, en el 2015, en crisis en Grecia, horrible, ¿no? Cuando llegaba una embarcación a la orilla, la gente que iba en la orilla, los sirios, iraquíes o afganos que iban en esa embarcación, salían corriendo, y la embarcación, su motor, su depósito, sus remos, quedaba allí abandonada, ¿no? Y había una serie de personas que iban allí, cogían el motor, cogían la gasolina, cogían los remos, que eran gente que vivía allí. Y evidentemente que se buscaba la vida, ¿no? Como podían. Estos son los podíamos llamar que son traficantes, porque ese motor igual acababa vendido en reventa y ese motor volvía otra vez al otro lado del mar, porque eran 10 kilómetros de agua, volvía a Turquía y volvía a venir en otra. Vete a saber lo que ocurra, ¿no? ¿Quién es el traficante aquí? El presidente del gobierno que amenaza a la Unión Europea con decir: si no me pagas 6.000 millones de euros, no bloqueo a los 2 millones de sirios que tengo en mi zona, o Mohamed VI, que amenaza al gobierno español en renegociar las condiciones contractuales para frenar el flujo marítimo, y de golpe salen 3.000 magrebís del norte de Marruecos y llegan a España en medio de una negociación económica. ¿Quiénes son los traficantes? ¿Los que facilitan las herramientas para cruzar, o los que con mucha connivencia miran hacia otra parte cuando tienen la responsabilidad de custodiar sus costas, ¿no? Cuando estábamos en Lesbos llegaban 3.000 personas al día en la isla de Lesbos, en una zona de costa de 17 kilómetros, ¿no? Lo que podría ser las costas de Garraf, aquí en Cataluña, ¿no? Que entren 3.000, 4.000 personas al día y vengan de una costa que está a 6 millas, que la ves con prismáticos, que con unos prismáticos ves cómo se bajan del autocar, y dices: aquí hay connivencia, ¿no? Pero hay connivencia con todo el mundo. Aquí hay comisarías, hay policías, hay guardacostas. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué ocurre, no? ¿Quién es el traficante? ¿A quién señalamos? El traficante, que es el que está, el profesional que se dedica al salvamento, o sea, el socorrista, que su misión es proteger la vida en el mar, en el agua, porque el agua es un elemento hostil y estamos desde siempre. Entonces, proteger la vida en el mar ahora es tendencioso, ahora facilita, ahora llama la atención, ahora genera que la gente que está en condiciones de persecución, de miseria o de guerra quiera huir, y la responsabilidad o el foco o el efecto llamada es el que protege la vida en el mar, que es una obligación, no solamente de los socorristas, sino de los capitanes y de los estados, ¿no? Entonces, no tienen derecho estas personas a ser asistidas, o sea, son vidas en peligro. Los convenios internacionales tienen que proteger esas vidas en aguas internacionales, para eso hay una serie de responsabilidades, una serie de elementos, de inversiones en material, en recursos, que no se están utilizando, ¿no? Y el problema son las ONGs,
El problema es un barco humanitario que es una motita de polvo entre 350.000 kilómetros cuadrados, que sería la zona SAR líbica. El Mediterráneo es muchísimo más extenso. Claro, el cuñadismo en una cena de Navidad te puede decir que están allí y claro, los tiran porque están los barcos de la ONG. Pues si son capaces de ir nadando hasta una boya de 200 metros y encontrarla, pues imagínate ir a 150 millas y encontrar un barco, ¿no? Es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Ahora, si eres terraplanista, igual crees que lo verás todo, ¿no? Pero claro, como lamentablemente la Tierra redonda no es plana, el arco de la Tierra te hace que en 5 millas ya no ves nada al otro lado, ¿no? Por lo tanto, todo es muy difícil, ¿no? Ni sabiendo la posición, ni que te dé la posición exacta de la Guardia Costera Italiana, eres capaz de encontrar un barco de forma rápida, ¿no? Y alguna de esa gente se pregunta, bueno, si esta gente está violando la ley, ¿por qué hay que ayudarla? Vamos a ver, eso es el vocabulario tendencioso, ¿no? O sea, que alguien esté en aguas internacionales pidiendo auxilio no es un inmigrante. Aunque su intención sea llegar a otro país, hasta que no llegue a tierra, no sabremos en qué situación administrativa se encuentra. No ilegal, es una situación administrativa irregular. Es como si tú vas con el DNI caducado o tú viajas con tu pasaporte caducado. Estarás en una situación administrativa irregular. No eres un ilegal. Veremos cuando lleguen a tierra en qué situación se encuentran y qué derechos tienen. Porque resulta que tienen derechos. De eso no se habla. Se habla de la situación administrativa, se prevé que su situación administrativa será irregular, pero no se habla de sus derechos. Si tienen derecho a pedir asilo o refugio y la mayoría lo tienen. Así es que, claro, ¿cuándo serán ilegales? O sea, si se ahogan, no son ilegales. Si son ilegales, si se ahogan y piden auxilio y las autoridades no van, ¿quién está cometiendo el delito? Por favor, todos tenemos derechos. Es evidente que incluso los negros tienen derechos, ¿no? Lo que pasa es que la gente quizá vive en otro siglo, ¿no? Hay muchas personas que están ancladas en siglos pasados y que, bueno, y que no se puede hacer nada contra un retrógrado, ¿no? No vamos a convencerle a alguien que no tiene más mínimo sentido común, ¿no? Usted ha mencionado el efecto llamada en esas conversaciones de taberna, esas conversaciones familiares. Suele haber gente que tarde o temprano dice, bueno, ¿acaso no vendría menos gente tratando de cruzar el Mediterráneo si más personas, más refugiados, más migrantes se murieran en el mar? La muerte no disuadirá a la gente que está siendo violada, torturada o esclavizada, ¿no? Porque ya no tienen vida, ¿no? Cuando hablas con ellos y le dices, ¿cómo te has jugado la vida en esta barca, hacinado, sin recursos, desnudo, en invierno, sabiendo que tienes muy pocas posibilidades de llegar? Dice, pero tengo alguna. Dice, ¿qué vida me estoy jugando si allí no tenía vida? Claro, dices, bueno, ¿qué está ocurriendo en ese país, no? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué les está pasando a estas personas, ¿no? Esta es la pregunta que nadie se hace, ¿no? La gente dice, no, es que es como si se subieran a un barco seguro. No se suben a un barco seguro. Saben dónde se suben. En algunos casos se apuntan el teléfono en los pantalones, el teléfono de su familia, porque los pantalones es lo último que pierdes cuando te ahogas, ¿no? En el vaivén del movimiento pierdes la camiseta, pierdes lo que lleves, pero los pantalones, como se hincha tu cuerpo por la muerte de ahogado, quedan retenidos, y cuando te encuentran el cadáver, que alguien pueda ver el número y llamar a la familia para decirle que su hijo ha muerto, ¿no? Que no está viviendo en Europa cuerpo de rey, sino saben positivamente lo que hacen, saben que van a morir, que tienen muy pocas posibilidades, y encontrar un barco en alta mar es una lotería. O sea, es muy difícil. Por mucha intención que tú tengas, ahora tú sal con una lancha rápida y a ver si encuentras el ferry que va a Mallorca, ¿no? En medio del mar. A ver si lo encuentras. Con una lancha rápida, con gasolina, con una brújula, con un compás y con lo que necesitas. A ver si lo encuentras. Yo es que al cuñadismo se lo diría, ves a buscar un barco, a ver si tú lo encuentras. O que el barco, o te pones en medio del mar y haces una llamada y te das la posición que te dan allí en el teléfono, a ver si te encuentran. Porque claro, igual tardan 8, 10 o 15 o 20 horas en llegar a donde tú estabas, ¿no? Durante ese periodo pasan muchas cosas. Es muy improbable. La gente se lanza al mar cuando está desesperada, ¿no? Evidentemente, y lo hacen, ¿por qué lo hacen? Porque no hay vías legales ni seguras para pedir asilo o refugio, ¿no? Europa te dice que si no llegas a Europa, si no pones los dos pies en Europa,
no puedes pedir asilo o refugio. Si no te da un visado Europa para llegar a un país europeo, ¿cómo vas a poner los dos pies en Europa? Si no tienes ningún otro mecanismo. ¿Crees que esta gente no tiene dinero para coger un avión y venir? Porque al final estos viajes cuestan más caros que un billete de avión. Pues como 4, 5, 6 veces, aparte de la violación, la tortura, la esclavitud y los meses que te van a tener encerrado trabajando sin cobrar, ¿no? Es evidente. Pensamos que Libia es un estado fallido. En Libia hay un Kalashnikov por cabeza y si eres negro y estás en la calle, estás expuesto a que se te lleven o te maten o te entierren en una cuneta, porque se están encontrando muchísimos cuerpos. ACNUR está denunciando todas las atrocidades que están ocurriendo en Libia. No solamente ACNUR, sino incluso hasta la Unión Europea es consciente de lo que ocurre en Libia, ¿no? Y estas cosas, lamentablemente, se saben en el país de origen y la gente sigue huyendo, ¿no? Habría que preguntarse de qué huyen, ¿no? Habría que estar en origen para saber de qué huyen, pero la política migratoria europea no es la de la cooperación y el desarrollo, sino es la militarización de fronteras y la construcción de muros. Y eso es lo que estamos haciendo, externalizando fronteras, pagando a terceros países para que frenen de cualquier manera a las personas que intentan llegar a Europa. Pero en cambio, el volumen de la inmigración irregular que está en España no han venido en patera. El gran volumen, el porcentaje más alto, no viene en patera. A la derecha italiana le molesta particularmente que ustedes trabajen cerca de las costas italianas y no trabajen en España. ¿Por qué lo hacen? Porque en España Salvamento Marítimo hace el trabajo que ellos no están haciendo, ¿no? En el Atlántico hemos estado monitorizando desde Fuerteventura y hemos visto y hemos sido testigos de cómo Salvamento Marítimo actúa dentro y fuera de su zona de responsabilidad. Cuando hay un aviso y son vidas y hay que ir a por ellas. Es que es indiscutible. O sea, la protección de la vida es algo indiscutible. Proteger la vida en el mar, es algo sagrado, ¿no? Proteger cualquier vida es lo máximo que puede hacer un ser humano por otro ser humano, es salvarle la vida. ¿Cómo vamos a discutir eso? Eso es indiscutible. Si hay vidas en peligro hay que intervenir y salvarlas. Luego ya veremos en qué situación, una vez desembarcadas, ya veremos en qué situación administrativa se encuentran. Si esto que estamos planteando aquí, que estamos discutiendo, fuera ilegal o irregular, estaríamos todos detenidos. Llevamos 6 años haciendo este trabajo y no tenemos ninguna acusación, pese a todo lo que se inventa la extrema derecha, ¿no? Es al revés. O sea, quien más nos ha denunciado está en el banquillo y dentro de unas horas tengo que salir para Italia porque está la segunda vista del juicio al señor Salvini, ¿no? Que era el máximo estandarte de la crítica hacia las ONGs. Nos ha llamado taxis del mar, efecto llamada, nos ha llamado de todo. Pero es él el que está sentado en el banquillo, no nosotros, ¿no? No hay ningún voluntario de ninguna organización ahora mismo en ninguna cárcel de Sicilia, pero sí hay miembros de esa guardia costera líbica que financia Italia en una cárcel de Sicilia por tráfico de personas, ¿no? Aunque están investigando y están enjuiciando a voluntarios de ONGs, tanto en Grecia como en Italia, cada vez más. Bueno, que intenten criminalizar es un factor más, ¿no? Pero el resultado es que quedan desestimadas todas las acusaciones. Hasta el día de hoy están todas desestimadas. 4 jueces desestimaron las acusaciones que nos hizo el fiscal de antimafia de Sicilia, el señor Zúcaro, en el 2018. También decían que no teníamos permiso para rescatar. En agosto del 2019, 2 estados, el Estado español y el Estado italiano, nos estaban poniendo verdes en los medios de comunicación y resulta que el ministro del Interior italiano está sentado en el banquillo, pero todavía no está sentado el ministro del Interior español, ¿no? Que tendría que decir algo, ¿no? ¿Debería estar sentado en el banquillo el ministro del Interior español? Él sabrá, el señor Marlaska sabrá cómo está operando en la frontera sur y las devoluciones en caliente que ha hecho España y qué ha pasado con los menores que se han devuelto de forma irregular a Marruecos, ¿no? Él sabrá lo que está haciendo, ¿no? ¿Quién investiga al investigador? ¿Qué control hay sobre las personas rescatadas y entregadas a puerto? Bueno, son entregadas a la administración correspondiente y se hace cargo la administración correspondiente. Supongo que estas personas tendrán que ser inscritas en el lugar donde son desembarcadas. Ninguna de estas personas quiere quedarse ni en Italia, ni en España, ni en Grecia. Todas quieren proseguir su viaje.
hacia el norte de Europa, donde tienen amigos, familiares o conocidos que los esperan y que los van a recibir y que les van a ayudar, que es lo mismo que haríamos nosotros si tuviéramos que emigrar. Pero la política europea es así y tienes que quedarte en el lugar al lugar donde llegas, tienes que hacer la solicitud allí y esperar la respuesta de ese país, que puede tardar meses o años, y durante ese periodo no tienes ni permiso de trabajo, ni puedes trabajar libremente, ni puedes hacer nada. O sea que te obligan a estar en la calle, te obligan a estar sin trabajo, te obligan a mendigar o te obligan a delinquir. Y luego te criminalizarán, evidentemente, y te deportarán. Si tardas 2 o 3 años en recibir respuesta y estás en la calle, ¿cómo vas a sobrevivir, ¿no? Durante ese periodo? Déjame hacerle una última pregunta. ¿A qué achaca usted el escepticismo que hay en parte de la sociedad hacia el trabajo que organizaciones como la suya hacen y en general hacia la inmigración irregular? No sé, nosotros de inmigración sabemos bien poco. Nosotros somos profesionales del salvamento y proteger y salvar vidas es una obligación. No solamente es mi vocación, sino que es mi obligación. Me dedico a esto desde hace más de 30 años. Me da igual rescatar niños perdidos en la Manga del Mar Menor, como rescatar a gente mayor que quiere nadar hasta las boyas y luego no tiene la capacidad de volver a la orilla, o rescatar personas que quedan abandonadas a la deriva en medio del mar delante de la inacción deliberada de muchos países, ¿no? Es la misma vida. Para mí una vida es una vida. Yo creo que esto es global, lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los derechos humanos, ¿no? Es el primero de todos los derechos, lo que da sentido a toda la colección de derechos humanos, que es todo el mundo tiene derecho a la vida y todo el mundo tiene derecho a ser atendido, tiene derecho a movilizarse, a moverse, a desplazarse. Todo lo demás creo que se lo deberíamos preguntar a los intelectuales del país y a nuestros políticos, ¿no? Que tienen esa responsabilidad, ¿no? De saber qué hacer con este tema, ¿no? Para mí no son migrantes, son personas, ante todo son personas. Ponerles etiquetas es muy tendencioso, sobre todo en aguas internacionales, me parece grotesco, y que haya una discriminación tan grande y que nos escondamos o que tachemos o que intentemos culpabilizar a la gente que intenta huir para buscar un lugar mejor para vivir, a mí también me parece algo que es muy criticable, ¿no? No sé, quizás todavía somos racistas, ¿no? Quizás preferimos algún tipo de migración, si son blancos y católicos, mejor que si son negros y musulmanes, porque el miedo a lo desconocido pues todavía es implacable, ¿no? Y eso lo saben algunos políticos que no tienen mucho discurso y utilizan el miedo como arma y utilizan la migración como planteamiento político, ¿no? La ignorancia es atrevida, ¿no? Pero bueno, básicamente seguimos salvando vidas y seguiremos salvando vidas y seguiremos denunciando. Llevamos 88 misiones en el mar, 88, hemos visto de todo, nos han disparado, nos han secuestrado, nos han amenazado de muerte, nos han investigado, nos han secuestrado durante 20 días en aguas territoriales italianas y a ningún gobierno le ha preocupado el estado y el bienestar de las personas de ese barco, que eran españolas, de bandera española. No tuvimos ningún tipo de atención por parte de nuestro gobierno, fuimos abandonados a la situación y ahora estamos en un juicio para defender no solamente el derecho de esas personas que tenían de ser rescatados, sino el daño que se les infligió evitando desembarcar a 140 personas que precisaban asistencia médica todas y ayuda psicológica todas. Señor Camps, muchas gracias por prestarse a esta pequeña encerrona y atendernos esta mañana. A vosotros por darme la oportunidad de contarlo.